Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estoy. Ahí Hola va, Loren, hola a todos, ahora sí. Ya ¿cómo estoy, va? ya estoy. Bien, 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 genial, buenísimo. Bueno, vamos a ir arrancando. La verdad es que... eh, bueno, hay mucho para hablar. Eh, voy a tratar de empezar por una cosa, porque la verdad es que es hasta difícil tener un poco un hilo por donde empezar y como les decía recién también a los que estaban, posiblemente sea un live un poco largo. Así que nada, obviamente si necesitan irse o quieren irse en algún momento pueden hacerlo y después de última lo pueden terminar y escuchar luego. Confírmenme de si se ve bien ahí la pantalla. Ahí cambio, capaz alguna cosa ahí, si se ve todo bien. Yo sí, Loren. Listo, perfecto. Bien, o sea, digamos, lo primero creo importante capaz recalcar que es algo, este, sí, absolutamente importante para recalcar es la caída del mercado en esta última semana. Principalmente comenzando más en lo que fue el fin de semana en realidad. Eh, nada, lo digo siempre, digamos, Bitcoin siendo un poco el que lidera los pasos del mercado, en este caso teniendo una caída de un casi 21% en la última semana, desde el último live que hicimos. Eh, si bien era algo que estaba dentro de las posibilidades, a lo mejor no era digamos, no era lo que el mercado presentaba, por lo menos antes del fin de semana. Pasa que, bueno, también es una realidad que cuando el mercado venía moviéndose muy poco, eso es cierto, y tarde o temprano iba a venir un momento de volatilidad, podía haber sido para arriba o para abajo, y en este caso todo que sea para abajo. Eh, Obviamente está bueno preguntarse qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que en este caso, más allá del mercado cripto, creo que de última también puede entrar un poco más en detalle Gaby mañana, en el live de mañana con respecto a esto, pero en general la verdad es que fue una caída de prácticamente todos los mercados. Yo no soy mucho de entrar en noticias ni de entrar en ese tipo de detalles, pero bueno, capaz alguien lo hace y encuentra algún tipo de explicación. Simplemente este tipo de caídas básicamente creo que lo que en principio tienen que formar parte de algo que puede ocurrir siempre, y hay que siempre temer un escenario en el cual las cosas sucedan de esta manera. Digo, siempre tampoco hay que temer, digo, siempre hay que en realidad por lo menos considerarlo dentro de las posibilidades y posicionarse acorde a eso. Este, Creo que esta es la gran lección a lo mejor para el que tuvo pérdidas importantes, obviamente incluyéndome, creo que cualquiera que esté en cripto y que incluso holdea ya sea cualquier tipo de moneda, incluyendo Bitcoin, Ether, básicamente cualquier tipo de cripto, excepto alguna que otra que capaz puedo zafar, como Tron, por ejemplo, o alguna que otra. eh, bueno, obviamente va a ver su portfolio perjudicado y lo va a ver bajando y también es parte. Eh, pero bueno, creo que, digamos, hay mucho que hablar principalmente de un evento bastante más doloroso, sinceramente doloroso, que ocurrió en cripto. Creo que es doloroso para el que, digo doloroso porque me parece que es un evento importante tanto para quien fue capaz afectado económicamente como para quien no lo fue, ya que son eventos que marcan precedentes y que efectivamente eh, bueno, llevan a consecuencias que también pueden ser obviamente buenas porque también sabemos que, y lo digo siempre, digamos, el mercado cripto en general, al ser un mercado prácticamente muy nuevo y una tecnología muy novedosa, eso también trae un montón de riesgos de que hay un montón básicamente de redes, de tecnologías, básicamente todo necesita muchas pruebas y necesita superar un montón de problemas que vayan a ir surgiendo en un futuro. Digo, esto es algo que así como ocurrió hoy, también capaz ocurrió hace un año, en el mayo de 2021, y también hubo un crash. Y obviamente cuando hay un crash pasan las peores cosas. Este,
Y creo que son momentos justamente para eso. Me parece que desde la lectura capaz más matemática, que es un poco como lo trato de ver yo con los números, es un momento justamente como para darse cuenta de lo importante de disponer con la liquidez, digamos, de disponer de liquidez para poder aprovechar una caída así. Y obviamente lo importante de estar diversificado. Y, y en este aspecto también quiero hablar el evento principal en el que más quería profundizar la charla es todo el drama que está ocurriendo en este momento, que sigue ocurriendo ahora mismo, eh, dentro de lo que es el ecosistema de Terra. Que lo cierto es que es un ecosistema que, bueno, yo hablé muchísimo del ecosistema de Terra, creo que hay un montón de información acerca del ecosistema de Terra. De hecho, sin ir más lejos, Binance, Lemon, digo, un montón de herramientas centralizadas también, obviamente empezaron a incluir el ecosistema de Terra porque Terra era un ecosistema absolutamente crecido, bien plantado, con argumentos muy sólidos, muy fuertes, con muchos eh, venture capital, digamos, capitales de inversión. Este, bueno, un montón de factores que ya fuimos viendo, yo fui hablando a lo largo del tiempo. eh, y uno de los factores principales que sostenía y que eran claramente básicamente el objetivo también de lo que era el ecosistema de Terra, fue siempre el hecho de poder generar una moneda estable que sea efectivamente descentralizada. Bien. Eh, Recordemos que yo hablé ya varias veces acerca de las monedas estables. eh, Sobre todo porque me interesa que justamente si en este tiempo en el que yo estuve profundizando mucho en que uno disponga de liquidez, me parece sumamente importante comprender básicamente qué es esa liquidez y los riesgos que tiene básicamente cada moneda estable en la que uno puede tener la liquidez. Este, bueno, la verdad es que en su momento fui mostrando varios hilos. Eh, Sabemos que tenemos obviamente monedas estables prácticamente centralizadas completamente desde un punto de vista en el cual, como el caso de USDT o el caso de USDC, son monedas que efectivamente básicamente tienen reservas en dólares, eh, aparentemente completamente blanqueadas. Eso ya obviamente es, bueno, será tema de investigación de otro grupo, de la SEC o de quien sea que investigue ese tipo de casos, pero básicamente en este caso hay empresas que tienen la cantidad de dólares que imprimen como USDT, por ejemplo. Entonces se supone que cada USDT que existe en el mercado está, digamos, vaqueado, o sea, está soportado por un dólar que existe en las reservas que tendrá Tether, que obviamente tiene que reportar esas reservas y demás, y cada tanto lo hacen y a veces sale la noticia y qué sé yo. La verdad es que en eso yo tanto no me meto, simplemente comprendo los beneficios que tiene eso, que por un lado es beneficioso el hecho de que una moneda justamente estable esté bancada por dólares existentes y físicos o lo que sea en el mundo real, por así decirlo. Este, pero bueno, también uno sabe los riesgos que eso conlleva y a lo mejor también desde un punto de vista hasta filosófico y cuando uno está en cripto, uno sabe que tarde o temprano eh, la idea es, digamos, ir en pos de la descentralización y buscar el hecho de que a lo mejor una moneda estable tenga la posibilidad de no depender de algún grupo económico o alguien que contenga esas reservas. Entonces, a partir de ahí aparecen otros tipos de monedas estables. Tenemos el caso de DAI, por ejemplo, que DAI básicamente es una moneda colateralizada. Básicamente es una moneda en la cual para sacar DAI uno tiene que dejar un colateral. Es una moneda que sacó MakerDAO, que es básicamente una DAO de las más importantes que hay en cripto. Y DAI obviamente tuvo mucha adopción porque consiguió de alguna manera ser una moneda que salía un poco de esta regla eh, bueno, de lo que había antes, que era básicamente centralizado y que se dependía de una empresa y o si no, no existía más ese capital. Eh, y así tuvo éxito DAI. Hoy en día DAI se utiliza, existe, funciona. Y después tenemos el caso de UST, que UST plantea la situación en la cual considera que el mecanismo que tiene DAI no es del todo descentralizado, entonces busca la idea de hacer una moneda que sea algorítmica, ¿bien?
¿Qué significa esto? Básicamente significa que eh, la idea es que sea una moneda que sostiene yo ya lo he explicado esto, digamos, que sostiene su PEG. El PEG significa el uno a uno con respecto al dólar. Básicamente lo sostiene a partir de em, un mecanismo de arbitraje en el cual siempre uno que quiera vender UST por Luna lo va a hacer de un dólar a un dólar. Es decir, si uno quiere vender un dólar de UST lo va a hacer por un dólar de Luna. Entonces, si llega a bajar, por ejemplo, UST, la gente va a estar motivada en este caso a comprar UST con Luna, ya que va a estar comprando con un dólar, básicamente a un precio más bajo. Entonces, esta es una idea de arbitraje, obviamente, que funciona y funciona prácticamente de forma automática en general. Este, y es el principal, digamos, la verdad es que me podría meter en muchísimo detalle al respecto, porque fui leyendo mil cosas y podemos meternos mucho en esto. Pero básicamente es el principal concepto que logra sostener una moneda como UST, en este sentido de su PEG, es esta regla de arbitraje, que ya hablamos en otros casos, que es un arma en un punto es un arma un poco de doble filo en un punto, porque tiene una gran ventaja. En principio tiene una gran ventaja que es lo siguiente. Mientras más UST se quieran generar, se tienen que quemar más luna. ¿Qué significa esto? Si, si yo, digamos, consigo atraer mucha gente a que utilicen UST, básicamente se queman luna de circulación porque se necesitan crear nuevos UST y eso genera obviamente que el precio de luna suba. Entonces básicamente todo el ecosistema está feliz. Ahora ya habíamos hablado también de cuál es el riesgo de este famoso, lo que se llama una espiral de la muerte, que se le dice, que es qué es lo que ocurre. Quiero ver si está acá, me parece que en este no estaba. Pero bueno, básicamente qué es lo que puede llegar a ocurrir si pasa exactamente lo contrario. Digamos, si la gente se quiere ir de UST y básicamente para irse de UST se tiene que crear nuevos Luna. Y eso haría que baje muchísimo Luna y que la gente se quiere ir más de UST y que baje y que vuelva, digamos, vuelva a pasar este ciclo una y otra vez por desconfianza y básicamente pinche el ecosistema. En base a esto, en base a esto que ya yo recuerdo haberlo ya hablado en algún live, capaz en uno o en dos, este, una de las cosas importantes para entender es el hecho de que eh, nosotros tenemos, digamos, la utilidad que tiene el token UST, o sea, el motivo por el cual la gente querría tener UST es básicamente por el Anchor Protocol. Bien, todos conocemos Anchor Protocol, es un protocolo que viene dando un 20% hace un montón, ahora bajó un poquitito y lo va a seguir bajando, pero básicamente da un muy buen porcentaje, es muy fácil de usar. Bueno, yo hablé mil veces, tanto en los lives como con cada uno personalmente, del protocolo de Anchor. Lo cierto es que era prácticamente hasta, bueno, hasta ahora, pero creo que la última vez que lo había visto era el protocolo número 3 dentro de los que tienen más TVL, digamos, más valor bloqueado en el protocolo. Eh, la capitalización de mercado de UST era enorme, o sea, era una capitalización de mercado de aproximadamente 19 billones de dólares, era un montón. Convirtiéndola básicamente en una de las monedas estables más utilizadas del mercado. Y digo del mercado en general, porque si bien es cierto que se usaba mucho en Anchor, porque la gente utilizaba esta función de Learn, me incluyo obviamente, yo también utilizo la función de Learn, este, también se utilizaba en el resto de los mercados, porque funcionaba, o sea, es una moneda estable que funciona en todos lados y como digo, tanto en el mercado centralizado, digamos en lo que es CeFi, como en lo que es DeFi, ya era una moneda bastante adoptada y que iba en camino de conseguir mayor adopción. Bien, hasta ahí más o menos estamos bien. Quiero ir también, digamos, desmutense si tienen una duda o algo que quieran que explique un poco más, lo que sea, por favor, consúltenmelo porque me quiero tomar todo el tiempo que haga falta. No voy a ver ni el reloj. Quiero hablar de todo esto, que es un montón. Eh, y nada, quiero que quede todo lo más claro posible, ya que es mucho. Loren, Sí, perdón, duda acá, de este sí, lado. sí, sí. Eh, digamos?
esto así como que está pasando, ¿a qué se debe? O sea, digo, por ahí es una pregunta re Buenísimo. filosófica, como onda, tipo multicausal, pero ¿qué No, onda? ¿Qué no, es lo que no. se está vibrando ahí? No, no, perfecto. La pregunta es excelente y o sea, es a lo que quería pasar ahora, que es, bueno, ¿qué pasó? Digamos que, o sea, ya tenemos más o menos, lo que quería era poner un poco en claro cómo funciona más o menos lo básico de este ecosistema, este, el escenario positivo para el ecosistema y un escenario negativo, y ahí estaba yendo como una parte en donde empieza a ponerse un poco más, digamos, sensible la cuestión. ¿Bien? Así que voy a ir justo a eso que me acaba de preguntar vos, Sole. Este, mm, bien, entonces, otra cosa que habíamos visto, esto yo también creo que lo mencioné en un live, es que justamente, como recién explico, el hecho de que Anchor Protocol era la principal atracción para que la gente tenga UST, de hecho, a mí personalmente, yo los UST que tenía, los tenía en Anchor. Eh, sí, de hecho, sí, digamos, sigue siendo así. Este, mm, pero bueno, la, lo que ocurre básicamente es que hay que sostener básicamente ese 20% para que la gente quiera seguir teniendo VST. Y para eso básicamente existe alguien que se llama LFG, Luna Fund Guardation, algo así. Que básicamente es un inversor de capital muy fuerte. eh, que tiene a el señor Doc Won, que es, si no me equivoco, es coreano. Que es un poco como no sé si el líder, pero la cara visible de esta fundación de Luna. ¿Bien? Que la Fundación de Luna básicamente está para proveer capital y para proveer soluciones para sostener el ecosistema. ¿Por qué digo sostener? Porque hace un tiempito una de las cosas que se empezaron a ver y se empezaron a notar, y de hecho se hicieron implementaciones al respecto, y yo ya lo había hablado también, es el hecho de que se estaban empezando a disminuir las reservas que habían acá, entonces habían tenido que agregar capital a las reservas. Y básicamente eso significaba que el protocolo no estaba siendo rentable por sí mismo. Entonces la Luna Fund, la fundación de Luna, digamos, tenía que básicamente inyectar capital para poder seguir, digamos, estirando el protocolo de Anchor y seguir traccionando esa demanda por el UST. ¿Bien? Si bien esto no está bueno, o sea, claramente esto no es para nada descentralizado, porque, o sea, si un protocolo no se puede solventar por sí mismo, no es de ninguna manera descentralizado si se necesita de alguien de afuera que esté dando ese capital. De hecho, es bastante parecido a lo que vivimos capaz con los gobiernos, digamos. Es una situación muy similar, donde hay completamente inyecciones de capital y más o menos sostienen algo. Lo cierto es que el protocolo sí tenía obviamente un montón de cosas que se iban a implementar y estaba en crecimiento, y a mí me parece que en una primera instancia no me parece mal a veces, digo, tener que hacer en este caso de la fundación una inversión para poder sostener algo que en un principio puede ser insostenible, pero a lo mejor con el tiempo logran la sostenibilidad a partir de muchas implementaciones que se vayan haciendo con votaciones y demás. O sea, eso no me parece mal, siempre y cuando vayan obviamente en búsqueda de la descentralización. Según ellos, siempre obviamente fueron en búsqueda de eso y siguen yendo en busca de eso. Este, Independientemente de eso, que me parece que es un tema completamente aparte, sí es importante saber que detrás de esto, además de los mecanismos que tiene UST para mantener el PEG y de alguna forma para funcionar como moneda estable, también hay un capital básicamente muy potente que invierte y que sostiene básicamente la posibilidad de que hoy en día UST subsista de alguna manera. Y lo que tomó como decisión la Fundación de Luna para poder resolver un poco esta problemática que se venía discutiendo acerca de ese famoso espiral de la muerte del que les conté recién, fue básicamente comprar Bitcoin y tenerlos como reserva para que en un futuro la gente, cuando quiera irse de UST y vender, no solo tenga la opción de hacerlo uno a uno contra Luna y hacer que baje, digamos, que aumente el circulante de Luna y baje el precio, sino que también tenía la posibilidad de hacerlo a un muy buen precio con las reservas de Bitcoin. Entonces esto de alguna forma es como que le daba una especie de salida de escape a esa espiral de la muerte, que obviamente le reducía un montón ese riesgo y además generaba de alguna forma eh, digamos, genera varias cosas. Por un lado, también es como que logró atraer también mucho a la comunidad de Bitcoin, que es una comunidad obviamente muy fuerte
los bitcoiners más maximalistas, digamos, que más confían plenamente en Bitcoin, logró atraerla también en un punto a su comunidad, porque obviamente la fundación de Luna iba a pasar a ser prácticamente uno de los holders de Bitcoin más grande. Eh, y obviamente todo esto era como una suerte de, bueno, vamos a crear esa famosa reserva muy grande en Bitcoin, cosa de que podamos tener efectivamente una moneda estable que de alguna forma esté también bancada por Bitcoin, que es algo que en algún punto puede ser que Bitcoin algún día se habla de que termine así también, como fue en su momento el patrón oro, donde las monedas estaban, digamos, bancadas por el oro que había en las reservas. Se plantea también la posibilidad de una especie de patrón Bitcoin en un futuro posiblemente muy lejano. Y esto de alguna forma era como un intento de acercarse a algo así. Pero bueno, son muchos componentes, bien, a tener en cuenta, son muchos jugadores en este partido. Y ahora viene básicamente la situación y cómo se desenvolvió en lo que fue este fin de semana. Este, mm, Básicamente lo primero a tener en cuenta obviamente es lo que hablé al principio de todo, que es cayeron todos los mercados. Cayeron todos los mercados y obviamente ese impacto también lo recibió perfectamente Bitcoin y todo el mercado de cripto en general, con una caída muy fuerte. Eso lo vimos todos, no hace falta tampoco entrar en mucho más detalle y como dije antes, Gaby mañana va a esclarecer mucho mejor. Pero bueno, lo que sí me interesa es cuáles son los detonantes y qué fue básicamente lo que pudo haber ocurrido en este caso para que UST pierda el peg de 1 a 1 con el dólar, que es obviamente lo más grave que está ocurriendo en este momento. Y no solo eso, sino para que veamos una caída en el precio de Luna, que asusta mucho, es más o menos una caída del 80%. No solo también para eso, sino para que veamos, por ejemplo, como yo siempre muestro en donde lo tengo acá, en DeFi y Llama, que tenemos básicamente, digamos, lo que es la red de Terra. Al día de hoy sigue siendo la número 2, pero básicamente era una red que en un día perdió un 52% de toda su liquidez, básicamente, de todo el capital que tenía básicamente dentro de la red bloqueado. Eh, si entramos un poco más en detalle, básicamente obviamente no se salvó nadie. Eh, Hubieron muchísimos retiros obviamente en Anchor, lo que es claramente signo de que la gente quería irse de UST, porque básicamente Anchor es igual a UST, la gente que está ahí está por el UST principalmente. Este, bueno, el caso de Astroport es el principal DEX, o sea, es el principal exchange descentralizado dentro de Terra, y acá se puede ver, o sea, creo que en Astro es donde más se refleja, bueno, en este caso lo que fue el mes, pero bueno, principalmente lo que fue el día y lo que viene siendo la última semana. Digamos, que se haya ido un 74% del valor bloqueado que había dentro de un DEX. La verdad es que no es menor. Eh, digamos, a ver, no. Después quiero pasar un poco más al final, capaz a la parte de conclusiones y de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que pienso, más la parte de disclaimer, pero por el momento, sí, obviamente, digo, ver esto es fuerte. O sea, es fuerte. Estamos hablando de la segunda red más importante de todo el ecosistema DeFi y de todo el ecosistema cripto. Estamos hablando del caso de Anchor, un protocolo, como dije, que era el protocolo número 2 o número 3, donde obviamente no solo yo personalmente, que tenía capital ahí, y tenía una buena parte de capital porque confiaba, sino mucha gente que tenía muchísimo más. Y, y a lo mejor mucha gente, digamos que, como digo, o sea, nada, uno lee un montón de casos de gente a lo mejor que incluso dentro de Anchor, por ejemplo, había o confiaba mucho en el ecosistema de Terra y tenía Luna como depósito y pidió prestado UST y le liquidaron la posición. Obviamente hubieron casos de liquidaciones devastadores. O sea, imagínense que el caso de Luna cayó un 80%. Digo, eso también fue claramente porque había mucha gente que había depositado sus Luna en Anchor para poder pedir un préstamo en UST y utilizarlo. Y obviamente se hacen cascadas de liquidaciones en donde, nada, básicamente la gente pierde
su capital, prácticamente. Ya hablamos, digamos, nosotros, de hecho, siempre cuando cuento las estrategias capaz que hago más en AVE, eh, también existen liquidaciones, siempre lo comento, es un riesgo que existe. En este caso, uno no prevé y es muy difícil prever, pero bueno, me parece un buen momento para mostrarles que es real. Eh, y en este caso podemos ver caídas absolutamente importantes. El caso de Luna es nada, la verdad es muy fuerte. Yo personalmente la verdad que no estaba invertido en Luna. De hecho siempre me pasó y siempre lo dije como que siempre me lo había perdido. Porque para mí fue siempre un muy buen ecosistema, pero nunca había invertido puntualmente en Luna. Siempre lo utilicé más desde el lado de UST. Eh, Nada, bueno, un 63% en las últimas 24 horas es bastante fuerte. Recordemos que es una moneda que estuvo hace poco, estaba arriba de $100. Este, bien, ahora sí, digamos, ya mostré qué es lo que ocurrió, ya lo están viendo. Pasamos a la otra peor parte, que es en este caso UST, que si lo vemos, aparte justo ahora sigue cayendo, porque antes hace un rato estaba en 0,9, pero bueno, perdió el PEG y hay que analizar. Lo cierto es que, digamos, y esto lo quiero contar desde un lugar completamente honesto, lo cierto es que yo ya pasé por un montón de crash. Ah, sí, perdón, no sé si alguien se desmutió y quiere Sí, yo quería hacer consultar. una pregunta. Sí, Eh, no sé si vos haces recomendaciones de inversión o no, pero digo, si todo eso termina bien, que es lo que todos creemos, sí. Luna debería recuperar algo de normalidad en su precio, ¿no? Entonces no sería buen Eh, momento también para... y es algo, o sea, es justo lo que quería hablar ahora, que es un poco, o sea, es una excelente pregunta. La realidad es que, eh, ¿cómo te puedo decir? Hay mucho por hacer y por esperar. Hay que realmente ver bien un montón de factores que pueden ser determinantes en posiblemente las próximas horas. De hecho, posiblemente puede estar pasando algo ahora. O sea, yo estoy... desde que este evento empezó a ocurrir efectivamente, la verdad es que medio que no me pude despegar un poco de estar en continuo contacto con información. Eh, por el momento, y yo esto lo digo siempre, digamos, más allá de, digamos, yo creo que al fin y al cabo la confianza es algo, es una línea bastante delgada, eh, más en un, más cuando se trata de cripto, la verdad, y más cuando se trata también de cuestiones económicas, donde, nada, bueno, la gente puede verse muy afectada, obviamente, eh, y creo que en ese aspecto y esto es algo que también era algo de lo que quería hablar, que es un poco el tema de, che, bueno, o sea, dos preguntas puntuales. Una, si UST, si considero que UST va a recuperar el PEG, o sea, va a volver a recuperar el dólar. Y otra, obviamente, si considero que Luna digamos, a poder subir de precio, digamos, si se va a recuperar en precio realmente. Este, y para eso, creo que ya voy a llegar un poco más al final. Me falta todavía una parte de la explicación que es efectivamente qué fue lo que ocurrió para llegar ahora a esta situación. Porque bueno, estas cosas obviamente pasan muy rápido y cuando pasan y tienen un efecto tan fuerte en el mercado, empieza a aparecer un montón de información. Eh, y en esto también aprovecho para mechar algo que capaz sí es un poco más una cuestión de... A lo mejor es un pequeño tip eh, financiero o puntualmente de operatoria que sí tiene que ver con, y también lo digo puntualmente con el crash del mercado, o sea, aunque esto no hubiera pasado también diría lo mismo, que es eh, nunca tratar de vender o comprar por algún tipo de reacción, digamos. Uno tiene que vender o comprar efectivamente o por algún tipo de estrategia o efectivamente por algún tipo de información eh, o bueno, o algo efectivamente o algo que tenga que ver, por ejemplo, con el manejo del riesgo de la cartera, digamos, hay factores que pueden determinar que uno compra o venda algo, pero no puntualmente el miedo, que es obviamente lo que reina en este mismo instante con respecto a todo esto. Entonces, obviamente lo primero que pasa en una situación así, y lo quería contar antes que quería sincerarme un poco con esto, es
dentro de los crashes que sinceramente yo viví, yo creo que fue un poco el crash que peor me agarró para nada, porque en cuanto a las inversiones todo bien, pero fue un crash que me dolió porque justo digamos, dentro de todo el crash, el actor más perjudicado fue en este caso el ecosistema de Terra, que era un ecosistema en el cual yo tenía capital. Eh, y también quiero hablar de esto en el sentido de, che, estás destruido, man, perdiste mucha guita. Y la verdad es que pude haber perdido capital, pero así como vengo hablando del ecosistema de UST y de Terra, y la verdad es que lo primero que me nace ahora en lo inmediato y con esta situación concreta que estoy contando, es obviamente desde ya eh, pedir disculpas, digamos, por a lo mejor recomendar, digamos, yo obviamente no lo hago desde el lado sí de la culpa, porque sé que todo esto que hago lo hago, digamos, yo sé que siempre que doy algún tipo de recomendación financiera o algo por el estilo, de plataforma o demás, son plataformas que yo utilizo también, este, y que también siempre obviamente cuento los riesgos que eso tiene, pero lo cierto es que a lo mejor sí puede ser que yo sea más capaz de ver ciertas cosas que ustedes y que ustedes obviamente confíen en mí, y desde ese lado sí siento que vale a veces decir que uno capaz se pudo haber equivocado y pudo haber visto algo o aclarado más ciertas situaciones, como por ejemplo diversificar más capaz la parte de la liquidez, que es algo de lo que quería hablar, que a lo mejor yo hago, pero lo hago desde hace mucho tiempo como ya una costumbre. Eh, pero bueno, como digo, en este caso puntualmente, la verdad es que esto era algo que, si bien se podía ver porque era una posibilidad, ahora voy a contar qué fue lo que pasó y van a ver que obviamente esto era una posibilidad porque ocurrió, eh, fue bastante impredecible, claramente. Y la verdad es que agarró prácticamente a medio mundo, por lo menos con una patita metida en el ecosistema de Terra. Eso no hay ninguna duda. Yo eso lo vi obviamente en Twitter, no se salvó nadie. De hecho, de la gente que conozco, que es gente que incluso, digamos, profesionalmente me parece muy respetable, también se tiró algún comentario como diciendo, bueno, o sea, es cripto. La verdad es que es cripto. A mí lo que más lástima me da de esto, sinceramente, y es lo que decía al principio, y me parece que es el motivo por el cual también esto me genera realmente tristeza en un punto, eh, es que esto genera mucho miedo también y mucha desconfianza en mucha gente que a lo mejor recién entra al ecosistema cripto. eh, y posiblemente esa gente se vaya. La verdad es que muy posiblemente mucha gente se vaya a raíz de eventos así. Y la verdad que es una lástima. Yo, digamos, siempre estoy a favor de la adopción y de la descentralización. Eh, y bueno, en este caso, este tipo de eventos terminan como siendo un poco al revés, porque es un caso de cómo la descentralización también puede sufrir, obviamente, impactos muy grandes. Eh, y bueno, ese miedo muchas veces genera que la gente se vaya. Obviamente esto pasa en todos los mercados, digamos. Pasa en las acciones también, en cualquier mercado, pero bueno, el mercado cripto es muy brutal. eh, y es difícil a veces acostumbrarse a esto. Como digo, yo ya viví muchos crashes y muchas situaciones donde el mercado fue impredecible y nadie podía esperar lo que efectivamente terminó ocurriendo. Eh, esta, y puntualmente lo que tiene que ver con UST y lo que tiene que ver con Terra, es algo que, como digo, me parece que, si bien uno lo podría haber analizado y tiene sentido, básicamente es lo que conocemos como una corrida bancaria, eh, y que por el momento no se ha resuelto. Lo que sí, ahora voy a explicar ciertas cuestiones para poder tratar de proyectar algo. Y lo que más me interesa ahora es hablar de puntualmente dos cosas que son en relación a esto, explicar qué fue lo que pasó y básicamente qué hago también. Bien, ante una situación así, en donde obviamente yo también me había afectado, como dije antes, porque si bien tenía distribuida mi cartera de liquidez, saben que confío y utilizo el protocolo de Anchor, y tenía obviamente ahí eh, una parte del capital, obviamente. Así que nada, en ese sentido eh, es cuestión de juntar fuerzas y saber que el mercado cripto en ese aspecto puede ser muy duro, y también tiene otros momentos en los cuales nada, se ve otra cara, y capaz hay gente que acá lo pudo vivir, hay gente que no llegó y que capaz llegó justo para ese tipo de situaciones.
eh, en donde, bueno, claramente hay un mercado bajista y muy letal. Esto ya ha ocurrido. Yo siempre les hablo de la famosa purga de proyectos. Eh, no estoy hablando de que se vaya a purgar Terra, no es que esté diciendo eso, pero bueno, eventos así, efectivamente, marcan un precedente y marcan problemáticas que efectivamente ocurren y que ahora van a generar obviamente que un montón de proyectos y seguramente también Terra tengan que implementar muchas mejoras y obviamente seguir creciendo para poder en un futuro seguir funcionando como protocolo y nada, tener capital y ser una red que triunfe dentro de las redes que hay. Este, bueno, para saber qué es lo que pasó, la verdad que tengo un montón de información. Subí un par de cositas. Que tengo un montón más para subir porque van saliendo todo el tiempo. Había una puntualmente que era esta. Me voy a guiar con un par de hilos acá. Y a tratar de ir comentando una cosa. Perdón, un par de cosas. Este. Primero, digamos, lo primero que tenemos es lo siguiente. Como ya expliqué el escenario anterior, en el cual se esperaba de alguna forma esta cuestión de, che, ¿qué pasa con el espiral de la muerte? Qué sé yo, bla, bla, bla. Había pasado eso que dije, que la Fundación de Luna compró Bitcoin para soportar, digamos, y para tener como respaldo para los UST. Anunció obviamente sus compras, que eran a un promedio aproximadamente de $40.000, más o menos por Bitcoin, y fueron compras grandes, no sé si 10 billones, 15 billones, no me acuerdo sinceramente el número, pero fueron compras bastante grandes. Tengamos en cuenta eso también, que UST era una moneda estable con 19 billones de market cap también. O sea, prácticamente, si todo el mundo se quería ir de UST en el mismo instante, era un impacto de 19 billones de market cap, que es un montón, obviamente. Digamos, no hay mercado que soporte eso, no hay ningún banco en el mundo, no hay ninguna financiera que soporte un evento como ese, que ya lo conocemos. Es básicamente eso, es una corrida bancaria, digamos, una situación en la cual claramente la gente mucha gente se quiere ir y hay problemas obviamente de liquidez y eso termina efectuando que haya una caída en eso. Veamos ahora sí un poco más en detalle. Subí un hilo que la verdad está muy claro, me pareció sencillo y claro acerca de varias explicaciones, en este caso de lo que tiene que ver con el DPay de UST. Este es un hilo del 8 de mayo, esto pasó en realidad, el 8 de mayo fue el domingo, o sea, el lunes fue el peor día, pero ya el 8 de mayo tuvimos una pequeña alerta, que fue que efectivamente UST había perdido el PEG. No lo perdió por mucho, o sea, generalmente esto obviamente está en $1 más menos, y había llegado a 0,98 y después logró obviamente recuperarlo. Bien, ocurrió eso y lo importante es qué fue lo que ocurrió en ese momento. La verdad es que lo que ocurrió en ese momento fue básicamente que se sabía que la mayoría de los UST estaban en un pool que es un pool de curve, que es un pool de 3 monedas. Básicamente, dentro de poco, creo que hoy o mañana, iban a implementar un pool de 4 monedas estables, que era como el pool que iba a tener incentivos. Entonces, básicamente lo que ocurre acá es que hay básicamente sacan el capital del pool en el que ya tenían para poder meterlo en el otro pool. Y vino básicamente alguien, llámese ese alguien, no sé quién sea, o sea, puede ser claramente un actor malicioso, alguien que vio la brecha y aprovechó y desbalanceó el pool. Como había poca liquidez en ese pool, tuvo la capacidad como para desbalancear el pool y hacer que en este caso, como digo, como se ve exactamente acá, desbalanceando el pool de monedas estables, en este caso, UST pierde el PEG. Bien. Obviamente acá entran en juego todo lo que estaba comentando antes, que son en principio el arbitraje, o sea, los que hacen arbitraje con el tema de que vale $1 y $1 con Luna. Bueno, entran ese tipo de cuestiones en juego para volver el PEG a la normalidad. El PEG vuelve a la normalidad, es cierto. Aún así, como que empezó a salir plata de Anchor, salió un toque, se notó eso. Este empezó a crecer un poco empezó a crecer un poco el supply de Luna, obviamente, porque la gente se está yendo de Anchor, entonces se mintean nuevos Luna, que es lo que hace la gente para irse de Anchor. Y bueno, digamos, básicamente empezó a efectivamente perder el PEG y luego lo recupera el PEG. Bien, o sea,
tuvo como este bajoncito y lo recuperó. La verdad que, si bien yo digo, fue como la primer señal, más o menos, porque esto es algo que puede pasar en este tipo de monedas estables algorítmicas. O sea, es normal que baje a 0,98. A nadie le cambia que baje a 0,98 durante, no sé, esto está en 30 minutos, durante un par de minutos y después vuelva a retomar 0,9975. La verdad es que es algo que puede ocurrir, ha pasado muchas veces. Entonces, lo cierto es que tampoco sé si fue una gran alarma, pero por lo menos sí fue el primer movimiento. Y después quiero también entrar en otro detalle que capaz nos da un poco más de pautas. Si vamos atrás en esto, acá tenemos un poco el hilo de, che, bueno, 9 de mayo, efectivamente UST pierde el PEG. Bien, voy a ver cómo organizo esta información de una forma, porque no sé si es esto puntualmente, creo que esto lo pueden también leer. Yo quiero que puedan leer toda esta información, así que obviamente voy a tratar de compartir todo en el, este, en el Discord y que obviamente puedan también leerlo. Pero no, este no me sirve ahora. Ahora voy a pasar principalmente a uno en inglés que voy a tratar de mientras tanto poder ir explicándolo un poco. Que es Bien, perfecto. Entonces eh, acá tenemos un poco qué fue lo que pasó un poco detrás de escena con esta situación. Bien, ¿y qué es lo que ocurre? Cuando hay eventos así, obviamente hay un montón de gente que pierde capital, me incluyo, y hay algún grupo de gente que obviamente gana capital. Digamos, yo lo digo siempre esto, en los mercados hay alguien que gana y alguien que pierde, digamos, no existe la chance en que perdamos todos ni en la que ganemos todos. Entonces, obviamente, cuando yo pienso en un tipo de evento como este, lo primero que pienso en cripto es que obviamente sabiendo que es un mercado no regulado y que es un mercado, y más el mercado DeFi, sé que hay una gran posibilidad de que este tipo de situaciones que ocurran sean ataques coordinados. Yo lo vi millones de veces en cripto. Capaz con alguno de ustedes se ha hablado de alguno puntual. Pero está lleno de ataques coordinados porque básicamente es gente con capital que quiere sacarle el capital a otra gente que con mucho capital, digamos. Es la lógica de todo mercado. O sea, funciona así. Y eso ocurre. Entonces, acá quiero ir un poco a algo que me parece súper interesante como para que se vea. Básicamente, la verdad es una teoría. No sé si es absolutamente comprobable esto ahora como para a full comprobable. Pero me parece una teoría bastante acertada porque, según lo que estuve leyendo, las cosas se fueron dando básicamente en este orden de secuencias. Como está muy explicado acá. Y la verdad que tiene mucho sentido. Siento que fue un ataque que cuando uno lo escucha dice, ah, bueno, la verdad que sí, o sea, era fácil. Entonces, lo que dice acá el 4484, obviamente es que el ataque fue un ataque coordinado y ejecutado. Lo que dice es que el atacante, en principio, acumuló 1 billón de UST. O sea, tenía 1 billón de UST. Después, por otro lado, pidió prestado 3 billones en Bitcoin. Y después obviamente se genera todo este food acerca de food se llama cuando hay miedo. Se genera ese miedo acerca del PEG, acerca de que puede haber una corrida bancaria, etcétera, etcétera. Y básicamente ocurre una cosa. Esta persona, obviamente lo que se dice, y no sé si guardé el hilo, pero había otro que estaba muy bueno para complementar, es que el peor dato acá es que la fundación de Luna había comprado y tenía un montón de Bitcoin para bancar los UST. Que los había comprado aproximadamente a 40.000. Y el mercado había caído un poco, estaba cayendo. Cuando empieza a caer el mercado, esta persona básicamente agarra los 3 billones de Bitcoin y los tira, los vende al mercado para hacer caer más el mercado, esa plata que había prestado, que había pedido prestada. Y esto genera en principio que caiga Bitcoin. En un segundo lugar está toda esta cuestión de, che, ¿qué está pasando con UST que pierde el PEG? Entonces empieza a haber desconfianza. Obviamente cae Luna también, porque cae Bitcoin, cae todo el mercado, cae Luna. Empieza a haber más desconfianza, porque está cayendo la moneda que es Luna, que es básicamente la moneda en la cual la gente puede salir hoy en día cuando quiere cambiar el UST.
Es básicamente la moneda complementaria en la cual el UST mantiene su peg. Eh, y básicamente, después de eso, acá pasa lo que les explicaba antes, que es que la fundación saca liquidez del pool de Curve para prepararse para el pool el pool de 4 monedas estables. Y esto le permite, obviamente, a este actor, digamos, a este actor malicioso, justamente, agarrar los UST y con muy poca, digamos, con ese billón que tenía, básicamente tirarlos al mercado, como por ejemplo el de Binance, y generar un DPEG. Que en este caso fue el DPEG, el primero que vimos acá. Que ¿dónde estaba? Tengo mil cosas. Este primero que habíamos visto acá. Obviamente eso genera un gran miedo. ¿Qué es lo que pasa a partir de eso? La gente obviamente, digamos, el equipo de Terra, perdón, empieza a tratar de agregar liquidez, creyendo que esto lo podía resolver fácilmente. Justamente, de hecho, lo resuelven. Por eso es que el PEG volvió a la normalidad, lo vemos acá. O sea, empiezan a meter un poco de capital, ok, lo resuelven, todo bien. Pero ya como dije antes, ya hubo como un pequeño ataque. Lo que ocurre después, obviamente, es lo siguiente. Bitcoin cae fuerte, que es lo que pasó el lunes. Esto lo vimos el lunes. Cuando UST empieza a perder el PEG en base a toda esta especulación de lo que había ocurrido el domingo, más que el lunes el mercado reaccionó y Bitcoin cayó muy fuerte, más que Luna cayó muy fuerte, la gente empieza a querer irse de UST, más este actor malicioso que agarra UST, lo remueve de la liquidez, lo pone en Binance y lo tira al mercado para generar que este DPEG se mueva más, obviamente genera más y más y más miedo, y esto genera una cadena, que es lo que viví yo, por ejemplo, ayer, que es básicamente, por ejemplo, para dar un ejemplo, que la red de Terra colapsó. O sea, no se podía usar, no había forma de usarla porque la cantidad de gente que estaba moviendo capital, ya sea para irse a la mierda o para lo que sea, pero había mucha gente moviendo capital. Entonces, eso también genera miedo, porque la gente dice, che, ni siquiera anda la plataforma. O sea, es todo como una red y una, digamos, un paso a paso de un dominó, de básicamente de una espiral de la muerte en un punto, de una espiral que pareciera no tener salida. ¿Qué es lo que pasa a partir de esto? ¿Y dónde está para mí la trampita importante de estos, no sé, atacantes? Se puede decir que son los que capaz, esto lo digo un capaz porque la verdad es que tampoco es que lo tengo absolutamente comprobado, pero me parece que tiene mucho sentido y es parte de lo que estuve leyendo mucho hoy. Capaz hicieron, digamos. Lo que ocurrió básicamente fue que mientras todo esto ocurre, los atacantes habían shorteado BTC. Recordemos nosotros que los atacantes fueron los primeros, o uno de los primeros que dijeron, bueno, vamos a agarrar los 3 billones que tomamos prestado de BTC y los tiramos al mercado, los vendemos al mercado. O sea, estaban shorteando BTC. O sea, querían que BTC baje. Y no solo querían que BTC baje, lo que más querían era que si UST perdía el PEG, que fue exactamente lo que ocurrió, la fundación de Luna iba a tener que vender Bitcoin a muy bajo precio porque iba cayendo el Bitcoin y caía, o sea, tenía que venderlo a menor precio. Y eso iba a generar encima que el precio de Bitcoin caiga más. Entonces, de alguna manera terminó pasando que la fundación, que era la que tenía la posibilidad esta de, bueno, de salvar un poco esta situación, terminó un poco como con, digamos, entre el espejo y la pared en un punto. Porque es como que si ellos sostenían el PEG y vendían todo lo que tenían en Bitcoin y buscaban de todas formas posibles vender lo que era posible para sostener Bitcoin, tenían que básicamente derrumbar no solo el precio de Bitcoin, porque tenían que vender un montón de Bitcoin en el mercado, sino que también seguramente iban a tener que derrumbar el precio de Luna. Que bueno, fue un poco lo que pasó. Entonces se arma una cascada muy interesante en la cual obviamente los atacantes, en este caso digo atacantes pues son los attackers, pero bueno, este otro grupo que a lo mejor fue el que generó un poco la situación, obviamente se recontra beneficiaron de un short enorme en Bitcoin y quién sabe, posiblemente hasta compraron UST a bajo precio. A lo mejor ellos saben que UST tarde o temprano va a volver. Pero ¿qué es lo más interesante de esto? Que si UST vuelve, los que tuvieron que poner la plata para que UST vuelva es la Luna Fan Foundation. O sea, son el grupo de Luna. Entonces, básicamente todo este grupo, si hizo toda esta movida, claramente se va a ver muy, muy beneficiosa.
Los invito también, que es algo que voy a hacer yo también, porque no recuerdo muy bien la historia, pero es muy interesante y capaz uno encuentra ciertas similitudes en estos puntos en donde logran poner al banco en este caso, o a la financiera o a quien sea, entre la espada y la pared, que es el famoso caso de George Soros cuando digamos, derrumba el Banco de Inglaterra y la libra esterlina. Bueno, nada, también es tarea para mí, la verdad que estoy leyendo un montón de información y demás. Obviamente esto lo que genera es mucha congestión en la red, la gente completamente paniqueando, queriendo seguirse ya mismo. Básicamente es una corrida bancaria en Anchor lo que vivimos. Me incluyo, lo viví yo también. Como decía antes, la verdad que fue la primera vez que me pasa que parte de mi liquidez se ve afectada de esta forma. Eh, y eso sí me parece duro. O sea, a mí eso sí me molesta porque yo siempre les hablo de que esa es la liquidez y es nuestra herramienta de trabajo. Y la verdad es que yo no tengo ningún problema con que caiga Bitcoin a lo que tenga que caer, con que caiga Ether a lo que tenga que caer, siempre y cuando justamente disponga con esa liquidez. Y en este caso es la liquidez lo que se está viendo afectado. Por eso, puntualmente a mí, y lo digo con total honestidad, fue una... Sinceramente fue un ataque al mercado que desde lo personal también me impactó. Me impactó obviamente también como decía antes, porque recomiendo Anchor, recomendé Terra, creo que mucha gente lo hizo, desde lugares centralizados, desde lo que sea. Eh, y la verdad es que este tipo de cosas ocurren y lo mejor que puedo decir es, no hay nada mejor que aprovechar para, en principio, tratar de estudiar y aprender qué fue lo que pasó, para, porque esto es puro aprendizaje desde cualquier lado que se vea y tratando de extraer toda la información que se pueda. Y por otro lado, para recordar, como decía antes, una vez más, la real importancia de diversificar el portfolio, que es lo que al día de hoy a mí me permite, obviamente, no estar destruido, que es, digamos, no estar destruido no, pero porque tampoco creo que esto vaya a terminar así. Pero bueno, digo, no estar tan mal o no haber tenido, digamos, lo cierto es que en el peor momento de toda la situación, UST llegó a valer 0,60 centavos. O sea, es una caída de un 40% de una moneda estable, donde uno capaz tiene la liquidez. Por eso digo, eh, siempre es mejor diversificar y más sabiendo el hecho. Y a ver, y esto lo aclaro desde el vamos. Uno dice, bueno, hubiese convenido tener todo USDT, que al final es la más centralizada. Y la verdad es que no sé, porque capaz el día de mañana, en 2 meses, le cae una regulación al USDT y que no sé qué, y qué sé yo, porque el gobierno de Estados Unidos quiere sacar su propia moneda estable y USDT no cumple con no sé qué. Le arman un quilombo y USDT desaparece. Entonces, eh, esto lo digo siempre, acá lo importante no es buscar cuál es el mejor y quién va a ser el número uno. Lo importante es poder establecer cuáles son los potenciales riesgos y potenciales beneficios en este caso. Desde mi punto personal, yo siempre supe y traté también de aclarar que el 20% que uno consigue en Anchor también es obviamente a costa de conocer los riesgos de que es una moneda estable algorítmica. Es una moneda estable que no tiene, en este sentido, como otras monedas estables, digamos, un respaldo físico o algún tipo de colateralización en ese aspecto. Este, mm, a ver, hay un montón más de información. Les quiero pasar también este hilo súper interesante porque capaz es más una recapitulación, un poco de qué fue lo que ocurrió. Bueno, súper súper importante. Quiero ir un poco más en realidad a la parte de, en principio, qué es lo que se está haciendo, porque qué es lo que pasó. Cuando ni bien empezaron a haber estos problemas, este Doc One, que yo que es un poco el líder de la fundación esta de Luna, o la persona de cara visible, como les contaba, básicamente me acuerdo que puso este tweet que fue tipo deploy more capital, como estamos agregando más capital, tranqui. Y la verdad que yo creo que este tweet fue justamente lo que no tenía que haber hecho. Porque si efectivamente esto estaba haciendo un ataque contra él, como estábamos leyendo previamente, justamente lo que el atacante quería es que él se meta a tratar de meter capital y a financiarle toda esa operación en corto que el atacante estaba haciendo al mercado. Por eso mismo, Doc One, que me pareció inteligente en un punto, después de ese tweet no tuiteó más nada, apareció
hace 7 horas, o sea, apareció recién hoy, un poquitito, dijo, no quise estar muy tranquilo, voy a seguir trayendo noticias, qué sé yo, y dijo que van a anunciar este un plan de recuperación para UST, agárrense, bueno, Hantai, supongo que es como eso. Todavía no lo anunció el plan, esto lo puse hace 7 horas, recién esto lo acabo de ver, me estoy enterando con ustedes, que puso, nada, estamos cerca, manténganse fuerte. A ver, estamos hablando de una comunidad bastante fuerte, esa es la realidad, con un montón de desarrolladores, con un montón de equipos. Eh, a ver, desde mi punto de vista yo pienso principalmente dos cosas. Por lo menos en cuanto a lo que les decía, que es una, saber qué fue lo que pasó, que creo que es algo que voy a seguir manteniendo actualizado en todo este tiempo, porque, como les digo, o sea, fueron posiblemente 24, 36 horas, no sé cuánto tiempo de tratar de consumir la mayor cantidad de información y poder separar entre también qué me parece relevante, qué no, es mucho, pero bueno, ir tratando de, con el Discord, poder ir manteniendo siempre informado acerca del tema. Eh, Ahora bien, la pregunta, ¿qué hago yo puntualmente? Em, lo cierto es que hay una realidad, eh, y es que tanto el USDT, tanto el DAI, USDC, MIM, que es otra moneda estable, bueno, prácticamente la gran mayoría de monedas estables en algún momento perdieron el PEG. De hecho, USDT en algún momento perdió el PEG, cayó a 0,57. El famoso USDT, el que usamos todos los días, que hoy en día lo usamos y parece que no se mueve nunca. En un momento llegó a 0,57. Le pasó lo mismo a DAI también, que es esta otra colateralizada que les estaba comentando. Este. Ha pasado muchas veces. Han habido monedas que, nada, monedas incluso con mucha menor, con una comunidad mucho más pequeña que también han recuperado su PEG, digamos, monedas estables. Eh, la verdad, yo personalmente creo que tarde o temprano va a recuperar el PEG, o por lo menos se va a acercar mucho. Eh, Aún así, lo que sí me parece más importante es que cada uno personalmente, eh, ahora sí vea cuáles son los riesgos que se están corriendo y sepa perfectamente que lo que estoy diciendo ahora es pura especulación, porque no tengo ningún tipo de forma para efectivamente saber si va a poder recuperar el PEG o no. Yo lo que sí creo es que eh, hay inversores muy importantes acá. Yo creo que esto es una batalla y a lo mejor les costará muy caro, pero tarde o temprano, digamos, no creo que quieran perder toda esa confianza y esa gran comunidad que consiguieron armar después de tanto tiempo, que me parece que es mucho más importante que cualquier cosa. Y quiero hablar acá también de lo que tiene que ver con la confianza, porque una cosa es, acá hay me parece tres cosas importantes. Una es lo que tiene que ver con la recuperación del PEG de UST, otro es lo que tiene que ver con la recuperación de Luna, si es que se va a recuperar o no, y otro obviamente que tiene que ver con la recuperación de la confianza. Que la confianza, como podrán ver y como les decía antes, es una línea muy, muy delgada. eh, y en este caso estamos viendo, como dije antes, digamos, UST, que prácticamente es el principal detonante y la principal fuerza que siempre tuvo el ecosistema de Terra para ganar la mayor parte de liquidez que tuvo siempre. Y en este caso es puntualmente UST la que se está viendo afectada, lo cual obviamente afecta un montón a Luna. ¿Por qué afectó tanto esto a Luna? Obviamente porque la gente cuando se va de UST, como comentaba antes, lo que hace es cambiar uno de UST por uno de Luna y después vender los Luna a mercado. Porque si uno cambia el UST por USDT, lo vas a cambiar a un precio más bajo. Entonces, lo que uno tiene que hacer efectivamente es, desde lo que es on-chain, básicamente desde la wallet, desde la red, tratar de hacer este cambio. Ahora, esta posibilidad de arbitraje, en la cual uno puede cambiar un dólar por un dólar, hace dos cosas. Una, que el supply de Luna haya crecido un montón, por lo tanto baja un montón el precio. Y otra, que la gente esté vendiendo Luna. Porque ese supply que crece no es supply que crece y que la gente lo está sosteniendo. Está teniendo ese Luna. La gente va y lo vende a mercado para poder tratar de irse de UST sin tanta pérdida, básicamente en este momento. Este,
como decía previamente, desde mi punto de vista yo lo que considero es, a lo mejor lo que, y parte de lo que yo estuve haciendo fue em, pensar en los momentos en los que a lo mejor considere que no estoy teniendo tanta pérdida, a lo mejor sí, si considero que estoy en un gran alto umbral de exposición en UST, obviamente diversificar. Por más de que uno se vaya en pérdida, y esto lo digo siempre, lo aclaro siempre, no hay nada más lindo que irse a dormir tranquilo y que no tener que esperar al día de mañana para ver si efectivamente UST subió, si UST tuvo que bajar y uno perdió la liquidez que tenía ahí. Entonces, a veces es mejor también poder asumir una pérdida que idealmente tiene que ser lo más pequeña posible. Como para que entiendan más o menos, yo trataría de, si van a decidir salir de UST, tratar de hacerlo más o menos cuando el UST esté por lo menos en 0,9, idealmente. Yo personalmente voy a esperar, porque como dije antes, yo tenía cierta diversificación en algunas monedas estables. De hecho, estaba viendo y ya había diversificado un poco en USN, que era parte de lo que tenía ganas de hablar un poco hoy. Pero bueno, se verán que nada, hay un montón para la otra cosa. Y también se venía USDD, entonces yo ya me había preparado un poco para eso. Entonces, en mi caso, lo único que voy a hacer es esperar y ver qué es lo que ocurre. Efectivamente, si veo que no hay formas de que esto tenga alguna salvación, me iré con más pérdidas. Lo sé, asumo ese riesgo, ya lo asumí, digamos, ya lo tengo asumido. Entonces, es algo a lo que me atengo a las consecuencias, sabiendo el riesgo que eso implica. Y sabiendo cuál es la diversificación de mi portfolio. eh, y obviamente sabiendo eso, digamos, la eficiencia que puedo ver ahí con el capital y por qué en este caso yo decido no irme y esperar por lo menos a que recupere el PEG. A lo mejor cuando recupera el PEG, ahí sí capaz decido sacar un poco más del ecosistema. Lo cierto es que en una situación ideal, en principio Bitcoin tiene que subir. La realidad es que Bitcoin tiene que subir. Si Bitcoin llega a bajar, no va a haber forma. O sea, porque va a haber más miedo en el mercado, la situación va a ser peor, más problemas de liquidez. La verdad es que Bitcoin tiene que subir, el mercado cripto tiene que tener un repunte para que también esto pueda prosperar y efectivamente el UST pueda salir de este pozo. Eh, Acá vemos cómo llegó a 0,60, después subió a 0,80 y pico. Digamos, acá obviamente hay alguien que, o sea, no solo está haciendo trading, sino que se está haciendo arbitraje, hay un montón de actividades y una cantidad de volumen de mercado insólita. O sea, vean lo que es el volumen que tuvo esto siempre. Comparado con el volumen de ahora, obviamente es insólito. Y claramente esto no es lo que le ocurre a una moneda estable. Simplemente lo que estamos viendo acá es, como decía recién, una corrida bancaria, una moneda estable que en este momento no está mostrando ser eficiente. Eh, lo que yo veo como una posibilidad y lo que creo que sería ideal, ahora veremos también en estos días, como decía recién, qué es lo que pasa con los anuncios que hagan desde la fundación y qué sé yo. Lo que yo para mí sería ideal también sería que modifiquen parte del modelo del UST y del mecanismo que tienen con Luna y demás. Me parece que eso es esencial, es fundamental que puedan aprender de esto y puedan desarrollar un nuevo modelo. A lo mejor incluso hoy en día, por ejemplo, Nier está utilizando un modelo que es similar a este, pero que resuelve algunos de los problemas que hay acá. Y a lo mejor pueden tratar de acercarse a un modelo como ese. Bueno, tiene un montón de variables. Como dije antes, yo creo que esto va a demorar tiempo y de hecho demora tiempo por cuestiones tecnológicas, que no me quiero meter mucho en detalles, pero hay cuestiones también de reglas de arbitraje y de spread que se deben cumplir y que hacen que a veces que sea, digamos, perdón, hacen que sea difícil que el precio vuelva inmediatamente al PEG. Entonces también esto va a demorar. Este, Voy a volver a lo que dije al principio. Si uno puede dormir tranquilo y despertarse al otro día y está todo bien, dejen todo como están. Si van a sentir algún tipo de miedo al respecto y esta situación los mueve mucho, podemos hablar todo lo que quieran. Los puedo ayudar con lo que sea. Se pueden acercar, preguntarme lo que haga falta en el momento que quieran. Eh, Sepan que lo estoy siguiendo completamente de cerca esto. La verdad es que principalmente por ustedes, porque yo esto lo digo siempre. Digamos, yo con mi capital sé muy bien, obviamente, cómo manejarme, pero para mí es mucho más desafiante y también tiene una parte muy linda y desafiante este, poder ayudarlos a ustedes y muchas veces, no sé si dar recomendación financiera, pero sí
recomendar proyectos, protocolos, recomendar formas de diversificar una cartera, y demás. Este, nada, en ese sentido sí siento una responsabilidad y desde ese lado también me parece importante que tengan el canal como para hablar conmigo, obviamente lo que necesiten, sacarse las dudas que tengan al respecto y que voy a ayudar en todo lo que pueda. Eh, y bueno, darles obviamente mi escenario. Yo personalmente en este momento no estoy vendiendo mis UST, no los estoy moviendo. Iré viendo y siguiendo muy de cerca qué es lo que pasa con esto. La verdad es que no es la forma en la que a mí me gusta ver el mercado, eso es una realidad, pero me siento también un poco en la responsabilidad de hacerlo y así es como me lo tomo. Así que nada, quería también dar ese espacio y que obviamente sepan que tanto desde el Discord como conmigo personalmente pueden acudir las veces que haga falta y en el momento que sea para consultarme lo que sea, ya sea para algún tipo de decisión que quieran tomar o algo relacionado a cuestiones tecnológicas, algo que hayan leído, algo que hayan visto, relacionado a esto o a lo que sea. Em, bueno, hay demasiado para hablar de esto, es como que cada vez que lo pienso es tipo, bueno, podría meterme un poco por acá, me podría meter un poco por allá. Siento que mientras más hablo, más los confundo, porque yo también un poco me confundo porque es un montón. Me parece este tipo de hilos está bueno muchas veces leerlos y leerlos lentamente, analizarlos. Eh, nada, estamos. Es un momento duro, es un momento difícil para todo el ecosistema cripto. Es lo que se respira, es lo que pasa, es lo que nos pasa a todos desde el equipo también de Crypto BA y en general. Estaba viendo acá, por ejemplo, el caso de Lemon. A Lemon también le pasa, obviamente, porque Lemon estaba sacando, por ejemplo, servicios con UST. O sea, lo cierto es que fue un dolor, una pérdida dura, sobre todo en el aspecto de la confianza de una criptomoneda y un ecosistema que ya estaba muy plantado en lo que es todo el aparato cripto y principalmente DeFi. Y desde ese lado, como digo, creo que tuvo mucha repercusión, la sigue teniendo y hay que seguirlo obviamente muy atentamente, constantemente. Eh, a ver, estoy pensando si me olvido más, perdón, si me olvido algo. Ah, sí, me olvido un par de cosas. ¿Qué es lo que pienso ahora con respecto a Luna? Bien, o sea, por un lado, yo digo, a ver, puede demorar tiempo, demás. Yo creo que tarde o temprano UST, o sea, no creo que desaparezca, no creo que quede en 0,20. O sea, yo creo que tarde o temprano va a volver a uno o por lo menos cerca y se va a poder mantener. Es lo que yo creo. Puede pasar o no, lo seguiremos viendo y obviamente si yo en algún momento llego a recibir algún tipo de información que me indique lo contrario, estoy completamente dispuesto a modificar digamos, mi orientación al respecto en cuanto a la inversión y vender en pérdida lo que haya que vender en pérdida para hacer de ese capital algo más eficiente si considero que no va a poder cumplir con su cometido de efectivamente volver al PEG de uno. Hablando del caso de Luna, veo algo bastante más peligroso. Veo algo mucho más peligroso que espero que lo puedan, que hagan algo, o sea, que modifiquen cuestiones del protocolo. Bueno, acá, o sea, esto es un delirio. O sea, no. Nada, yo creo que. No, o sea, habría que. Sí, no, es un delirio. Mañana, si quieren, le preguntamos a Gaby a ver qué puede pensar al respecto. Eh, nada, esto es cripto. Básicamente, estos son no sé cuántos días, pero 1, 2, 3, son 4 días de caer de, en este caso de 88, 6 días de caer, de una semana de caer de 88 a $16, el caso de Luna. Este, llegando a precios que básicamente tenía hace casi un año atrás. Eh, bueno, el primer punto por el que pasa esto ya lo expliqué, que es básicamente el hecho de que la gente, para hacer justamente este arbitraje, que es lo que es básicamente el mecanismo también para volver el PEG de UST, lo que hace es justamente comprar, digamos, Luna y venderlo inmediatamente al mercado, con lo cual es constantemente estar tirando Luna al mercado y crear nuevos Luna con el USTS que se está tirando,
que básicamente se crean y se tiran al mercado. Eso es presión vendedora confirmada, o sea, no hay más que decir. Y obviamente cuando hay una presión vendedora de este tipo y mientras el precio de UST no se logra estabilizar, y eso se los voy a decir desde el vamos, mientras el precio de UST no se logra estabilizar, no va a haber nadie que quiera meterle un long o tratar de comprar algo como Luna, este, sabiendo que el mecanismo sigue siendo ese, en el cual básicamente la gente va a seguir eh, cambiando el UST por Luna y vendiéndolo al mercado y haciendo que siga creciendo, digamos, se siga expandiendo el supply. O sea, básicamente hay que cortar con esa espiral de la muerte ya mismo y hay que ver cómo lo logran. Esa es la realidad. Eh, ¿Hay mecanismos? Sí, hay mecanismos. Hay que ver si efectivamente lo logran hacer y hay que ver también si, nada, si también, digamos, si efectivamente hay actores maliciosos acá o hay, digamos, una contraparte acá que también capaz ya hizo el daño que quería hacer y si listo, o capaz quiere ver esto muerto y va a hacer todo lo posible también para, no sé, digo, también hay que entender que acá estamos hablando de efectivamente una batalla de la cual ni yo ni creo que ninguno de ustedes es parte y nos excede también conocer esa información desde desde lo interno. Entonces, desde ese punto de vista también, lo más importante en realidad me parece que es, como les decía en un principio, aprender la lección y aprovechar estos momentos para no tomar decisiones por miedo a lo que puede ser o por avaricia de lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, decir, che, Luna bajó un montón, che, voy a comprar porque está rebajo. Este, sino más bien buscar información y revisar la cartera que tiene uno, revisar qué es lo que uno tiene y básicamente cuáles son los riesgos que uno está corriendo eh, y tratar de ver si hay algo que uno puede hacer para estar más tranquilo con eso, para tener una cartera capaz en este momento que requiera de algún tipo de rediversificación o algo por el estilo, para lo cual obviamente les digo, me tienen cuando quieran. Eh, Así que en ese sentido, nada, lo recalco, escríbanme, llámenme, nos conectamos a Discord en cualquier momento del día, cuando quieran, charlamos y si necesitan o se sienten algún tipo de intranquilidad o algo que quieran modificar o que quieran de mi asesoría al respecto, estoy ahí, así que lo coordinamos. Este, bueno, hablando del caso de Luna, como digo recién, la verdad es que estoy un poco más del lado de creer que es más posible que, o sea, hoy en día me parece más factible y pensaría más en el hecho de que es posible que UST vuelva al PEG, de que Luna encuentre efectivamente fortaleza. Por otro lado, creo que si UST vuelve al PEG y efectivamente consiguen hacer algún par de implementaciones y mejoras y se ve como que se ve como que se terminó el golpe, por así decirlo, sí considero que ahí puede ser un buen momento en el cual a lo mejor se termina toda esta presión vendedora y podemos entrar como en una nueva etapa de por lo menos consolidación en lo que es el precio de Luna y potencial crecimiento. Tranquilamente puede ocurrir eso. Yo, como dije antes, la verdad es que en principio, a ver, yo no creo que esto haya sido una estafa. He estado en estafas cripto, digamos, me han estafado en proyectos cripto, me ha pasado, he aprendido de eso un montón. Me han estafado, digo, han hackeado pools de liquidez en los que estuve, he comprado proyectos que después simplemente vendieron todos los tokens y me quedé en cero. Esas cosas me han pasado, ya las viví en otro momento. Esto no es lo que pasó acá, claramente. Esto es mucho más complejo que lo que pasó, que digamos, que esos casos en donde capaz hay una estafa o algo por el estilo. Y creo que hay que tomarlo como tal. Creo que no es el fin de Terra, no es el fin de Luna. Es trágico, sí. Muchos proyectos les tocó vivir por situaciones súper trágicas y con el tiempo si logran crear y construir y con un mercado que a lo mejor puede efectivamente remontar y demostrar tener una tecnología y cierta solvencia, efectivamente todo el ecosistema de Terra puede seguir. Recordemos también que, si vamos al caso, Terra sigue siendo, a pesar de todo esto que acabamos de ver, para esto no, está acá. Terra sigue siendo la blockchain número 2 en total value block. O sea, sigue teniendo sus 11 billones, es una red muy importante igualmente. Y creo que en ese sentido, como decía antes, es importante que cualquier decisión que uno tome esté basada en algo, ya sea estrategia, ya sea información, ya sea reestructuración del portfolio
para poder volver a manejar el riesgo tras este tipo de eventos, que también a veces está bueno, como decía. Eh, y bueno, eh, nada, como también les repito que sepan que desde mi lado voy a estar para acompañar en lo que necesiten, tanto desde lo anímico si es necesario, porque puede serlo, como desde cualquier tipo de información que pueda brindarles o ayuda en cuanto a alguna decisión que quieran tomar al respecto o preguntas que tengan o lo que sea. Em, bueno, la verdad que tengo que seguir leyendo un montón más de información. Ya encontré este que tengo acá para verlo. Bueno, ahí quería compartir un poco de este también, pero ya me parece que es un poco ir un poco sobre lo mismo. Quiero ver si, no sé ni siquiera si quedó alguien, capaz ya no hay nada. Ah, bueno, sí. Por suerte se quedaron algunos fieles acá a escuchar todo este rato. Eh, díganme si tienen dudas, díganme algo al respecto de todo esto, que nada, son momentos difíciles y creo que lo más importante es tratar de ponerse en esa situación en la cual uno pueda estar por un lado tranquilo y por otro lado hacer lo que sea necesario para poder aprender de estas situaciones. Tanto desde mi lado con lo que yo tenga para aprender, que es un montón, porque estas situaciones, o sea, esto no pasó nunca. O sea, no es que hay algo, digamos, de esta magnitud así que haya pasado, no pasó nunca. Le pegó a mucha gente, le pegó a gente muy importante, le pegó a instituciones, le pegó a fondos, le pegó a... O sea, como digo, es algo fuerte, efectivamente, y de lo que me parece que lo más importante es aprovecharlo para aprenderlo para un futuro y que el día de mañana, cada vez que uno invierta, tengan más variables a considerar y realmente entienda que muchas veces es la típica, que cuando te dicen, che, no, hay que estar precavido porque el peor escenario puede pasar. Y la verdad que uno piensa en el peor escenario y a veces dice, y no sé si esto puede, qué sé yo. A mí, honestamente, y lo digo por mí, a mí me preguntaba, che, pero para UST, ¿puede llegar a caer a 60 centavos? Yo te hubiese dicho que no. Para mí, o sea, yo no descartaba que pueda perder el PEG, para nada. O sea, para mí podía perder el PEG, podía estar en 0,95, lo cual yo hubiese sido también un poco trágico y hubiese tenido sus efectos. Pero esto que pasó sinceramente me parece mucho, me parece, como dije antes, algo coordinado, me parece una batalla mucho más grande de lo que capaz hoy en día se puede ver así a simple luz. Eh, y hay que tomarlo como tal. Me parece que hay que aprender, hay que investigar, hay un montón de información que aparece con esto. Y lo mejor me parece desde mi lado va a ser poder mantenerlos lo más informado que pueda, lo más cerca y tanto desde el sentimiento como desde cualquier tipo de consejo o ayuda que soliciten. Así que nada, si quieren alguna duda, algo para charlar, Aquí yo, de nuevo. Sole, Bueno, bueno, en dime. principio no sé, a mí tipo, la reflexión que se me viene es como que el mundo cripto es medio como una filosofía ya, no sé si decir como un modo de vivir o como más una filosofía de inversiones y de tecnología y demás. Me parece que todos los que entramos en este mundo sabemos que tiene este costado. También sabemos que muchas veces, como pasa en la vida misma, tipo en la 3D en la que estamos, terminamos siendo como un poco presos de batallas que se dan a otro nivel y que Completamente. escapan más allá del análisis que uno puede hacer, sobre todo cuando estamos pregonando salirnos un poco de lo que es la regulación del sistema convencional. Entonces, nada, qué sé yo, o sea, no es como la noticia más feliz, pero sabía cuando entraba en este mundo que estaba recontra convencida que iba a ir que a veces tendría que ir por el ripio, ponele, Sí, sí. ¿entendés? Pero bueno, nada, arriba, qué sé yo, a recuperar y a seguir mirando. A mí, obviamente, yo hoy que estoy como reconectando un poco, que dije, bueno, llego a casa, pongo la compu, bueno, y todo, empecé a abrir como todas las páginas, más allá de saber de antes de lo que ibas a hablar. Nada, también es uno, es estar, es lo que hablamos el otro día también respecto de la comu que estamos generando, es estar, es darle bola, es leer. Y bueno, nada, eso como que también es una llamada de atención para mí, por lo menos, yo lo tomo así como re en primera persona, de mirar, de leer, de estar, de estar.
Y después, bueno, hay cosas que no sé si vamos a poder controlar todas estas cuestiones, o sea, todas las variables. No, sin duda. No, sin duda. Eso desde ya es lo... Por eso yo, por eso yo siempre vuelvo a que, digamos, al fin y al cabo, la sacando la emocionalidad de lado, esta cuestión que decís de las variables, que ya deja de ser emocional, digamos, si una inversión perdiste. O sea, podés perder y no que sea por cuestiones emocionales también. Eh, sí creo que sacando eso de lado, en esta cuestión de variables que mencionás solo, que me parece súper importante, quiero recalcar también eso, que es... nada, para mí en este caso uno, digamos, lo más duro es verlo porque está en carne propia de pronto. Es mucho más fácil hablarlo, es mucho más fácil presentarlo como un riesgo que cuando ocurre. Creo que ahí es el momento en el cual, ok, digo, como efectivamente puede pasar, puede ocurrir, como decís vos, y en la mayoría de estos casos obviamente no va a depender de nosotros. Lo que sí efectivamente sí podemos hacer nosotros es, como decía antes, eso de, en tu caso a lo mejor solo lo ves desde un lado de, obviamente reconectarte más, como poder estar más informada, este, ir siguiendo, poder ir aprendiendo para el día de mañana también vos poder discriminar y pensar en si a lo mejor un proyecto efectivamente vale la pena o corre ciertos riesgos que no querés asumir o etcétera. Digo, esto me parece que es un aprendizaje que yo sigo, digo, desde que estoy en el mundo cripto, sigo aprendiendo, como es el caso de UST, lo de lo que pasa hoy, por eso le digo. Este, aún así, estando en el mercado, digamos, todo el tiempo que estoy en el mercado. Eh, entonces, en un punto, creo que en parte es eso, es, en este caso, no les vengo, digamos, a hablar del riesgo, les vengo a efectivamente mostrar el riesgo, mostrar lo que puede ocurrir. Eh, en este caso con un protocolo, digo, y esto lo digo siempre, o sea, es como... eh, a- lo primero que puedo ver y que puedo decir es, bueno, digamos, yo por ejemplo utilizo Aave y Aave lo utilizo con bastante capital y es un protocolo que también recomiendo mucho, me parece, es un protocolo que tiene más tiempo que Anchor, pero más allá de eso, por ejemplo, Anchor tenía más capital depositado. Este, entonces, este tipo de cosas obviamente no son fáciles de ver para nadie, eso desde ya, aunque estés constantemente en el mercado. Lo que sí me parece, como decía, el aprendizaje es, en principio, lo que tiene que ver con lo emocional, de poder saber que las decisiones se toman siempre desde un punto de vista racional y elaborando un cierto análisis que también contemple el riesgo y el beneficio, como siempre digo. Y en este caso, obviamente, el gran aprendizaje me parece que es la diversificación. Y en este caso, también en lo que son monedas estables, que es un nicho que yo lo vengo hablando en cripto hace un tiempo, porque como dije antes, creo que en un momento en el cual hablo mucho acerca de la liquidez y presento mucho, digamos, la idea de tener liquidez para poder aprovechar un buen momento, creo que es importante eso, poder informarse acerca de qué se trata básicamente la liquidez en el mercado cripto, los riesgos que esa liquidez corre y los beneficios eventualmente que corre también. Eh, nada, en este caso, como digo, sí, es una situación realmente para aprender un montón. Realmente para aprender un montón. Me parece una situación transversal en el mundo cripto y que va a dar que hablar posiblemente por un tiempito. Seguramente estos días, sin lugar a dudas. Así que bueno, como siempre, la idea es seguirme educando. Yo la verdad que lo digo siempre, soy el primero que cuando no sé algo digo, che, esto no sé y trato de investigarlo o no, si no lo considero, pero desde mi punto de vista yo lo veo como eso, como esas, o sea, uno tiene que aprender sí o sí algo de esto, ya sea de diversificación de riesgos, ya sea de lectura de análisis fundamental, ya sea de qué es una corrida bancaria y cómo se puede llevar a cabo, ya sea de cómo se mueve el mercado y cómo se mueven los grandes capitales. Un montón de aspectos para analizar y para aprender. También para analizar cómo se comporta la psicología de la gente. Bueno, me parece un montón. Es como un nicho en donde se puede extraer un montón de información y creo que es lo mejor que podemos hacer, no solo para tomar las próximas decisiones financieras que hagamos en estos días con respecto a esto, sino también para aprender. Que eso me parece que es, digamos, yo lo digo siempre esto y lo aclaro y es
uno puede perder todo el capital o sea, todo. Podés irte de todo el capital que tenías a cero. Ahora, si aprendiste algo de eso, no lo perdiste. De última lo invertiste en algo, digamos, y te llevaste algo de eso. Lo peor que uno puede hacer es perder el capital y encima no aprender al respecto. Por eso siempre trato de, más allá de saber la responsabilidad que tengo con respecto a las inversiones en cripto para con ustedes, aclarar que gran parte de mi objetivo es que ustedes también puedan con el tiempo educarse e ir elaborando también sus propias conclusiones para no depender exclusivamente de mi consejo financiero o mi no consejo financiero con respecto a decisiones. Eh, y bueno, eso obviamente en casos como este siento por un lado ese peso, esa gran responsabilidad y por otro lado también esa invitación, como decía Sole, a, bueno, saber que si uno va a tener una inversión en el mercado cripto, hay formas muy fáciles de hacerlo, como digo siempre, uno puede simplemente, por ejemplo, comprar Bitcoin, guardarlo en una billetera fría, tenerlo ahí y olvidarse y nunca entrar al Discord y el día de mañana, dentro de 10 años, capaz lo abrís y hay más o menos, o sea, es una opción. Pero para el que quiere meterse un poco más en el mundo cripto, aprovechar buenos rendimientos, eh, les presento un lindo mercado bajista, y lo estamos viendo, un lindo mercado bajista, donde hay oportunidades y en este caso donde tenemos una oportunidad de aprender algo muy interesante, de aprender muchas cosas. Entonces, eh, nada, es una invitación también a eso, a que si uno va a mantener una inversión en esto que es DeFi y que se sabe que es muy pronto, digamos, que recién empieza, que tiene mucho riesgo, también tiene mucho beneficio, obviamente. eh, bueno, está bueno a veces también, y yo lo trato de hacer con el Discord, pero también los invito a cada uno de ustedes a tratar de interiorizarse más y poder aprovechar ese tipo de eventos para aprender lo más posible. Este, no sé si alguien quiere decir algo más, eh, pero bueno, nada, creo que voy a ir cortando el live, así ya después el resto lo puede ver hasta acá.